Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión que denominamos Ando Filosofando por Radio Nacional Neuquén. Está conmigo Nico Valero, les habla, está conmigo Pete. Del otro lado, ¿estás por ahí? ¿Cómo andas, Nico? ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? Muy bien, la verdad. Ahí transitando la ciudad, veo, ¿no? Transitando la ciudad, sí, esto del siglo XXI me deja hacer un programa de radio con vos yendo al Parque Saavedra, acá en Capital Federal. Ah, mira, Parque Saavedra, qué lindo. Yo pasé mucho tiempo de mi adolescencia por Saavedra, incluso hice mi secundario por allá, en el Colegio San Isidro Labrador. ¿Estás pasando por ahí? ¿Por qué me estás yendo? Por García del Río, ¿no? No, vengo tipo de la zona de Cabildo, pasé por la escuela, Ajá. La escuela y con la bici, después la dejé y ahora estoy ya en el parque. Mirá acá qué lindo. Disfrutando de la primavera. Ahí el barrio de Platense, ¿no? El equipo de fútbol de Platense, que en realidad no es de Saavedra, sino que está en Vicente López. A todos los calamares esto le va a parecer un insulto, pero bueno, se denominan de Saavedra, pero su cancha está en Vicente López. Está, pero sabes que me enteré hace poco, gracias a un vecino, esos vecinos de toda la vida del barrio, que me contaba, sí, me señalaba, viste, la cuadra de enfrente, me decía, allá había una carnicería y allá estaba el que vendía la verdura, o sea, era él que vendía la verdura. Ajá. No era una verdulería, viste. Claro. Y qué diferencia de épocas, ¿no? Y me contaba que la cancha de Platense estaba en Saavedra. Claro, sí, y se mudó, claro, por eso es que tanto Saavedra, claro. Es como, creo que la de San Lorenzo también, ¿no? Se mudó. Che, me gustó esto que trajiste de el que vende la verdura, ¿no? Sí, como otra época donde cada uno tenía su rol, ¿no? Por ejemplo, me imagino un pueblo. Yo tengo un amor, o sea, nacido en Buenos Aires, la verdad que me encanta la ciudad, pero bueno, también se funcionalizó. Gabriel Marcel traía esto de que el ser humano del siglo XX, y creo que continúa, se convierte en una especie de haz de funciones, en el sentido de que cumplimos nuestras funciones y nada más, ¿no? Lo hablábamos por ahí el programa pasado con Fede, de que primero están las funciones, el cargo, la profesión, el trabajo, el rol y después la persona. Y cada vez que voy, y esto te iba a decir, tengo un amor gigante por La Prida, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que es de donde es mi mujer y donde está toda su familia. Siempre los vamos a visitar. Y es un pueblo chico, 10.000 habitantes más o menos, donde todos se conocen, ¿no? Y está, digo, es más personal el asunto, no es tan funcionalizado, sino que primero se conocen las personas y después es el que vende la verdura, digamos. Es como que se conocen, se saludan todos. Hablaba el otro día también con un muchacho también de un pueblo de Cinco Saltos, de por acá, que me contaba que, claro, cuando fue a estudiar a Buenos Aires, entraba a los lugares y decía buen día, y la gente se le quedaba mirando como diciendo, ¿qué le pasa? Si nadie te conoce, ¿por qué decís buen día? Claro, sí, acostumbrado a que se salude. Para el sensible, la ciudad es un lugar muy solitario, ¿no? Porque... ¿Por qué sensible? Para el sensible, yo digo, y porque hay gente que la ciudad la vive así, de esa forma, fría y distante y funcionalizada, digamos. Claro. Es como una automatización de la vida, ¿no? Porque uno se va volviendo experto en distintas cosas y después solo repite esas funciones. Automatización de la vida. Estás en piloto automático, digamos. Vivís tu vida así, en piloto automático. Sí, acá en la ciudad, no sé, ves eso en la gente a veces ves otras cosas, ves mucha gente sufriendo también por esa automatización de la vida. Y yo creo que tal vez en el fondo lo sufren todos, ¿no? Supongo. No creo que pueda ser tan total la automatización de la vida, ¿no? Ahí la filosofía tiene como esta especie de ¿cómo llamarlo? Hipocresía me parece demasiado fuerte, pero es como que critica las generalizaciones, pero necesita generalizaciones para poder filosofar, ¿no? Porque plantea el filosofar desde lo universal, desde el abstracto, desde lo conceptual, desde lo racional, y digo, siempre traigo la perreidad, ¿no? El perro.
nosotros hablamos de perro y sabemos lo que es un concepto de perro porque todos es un concepto universal, entendemos lo que es un perro y desde ahí podés filosofar. Eso pasa con todas las cosas que uno filosofa, entonces el decir que todos lo sufren es una generalidad, pero que está bueno partir como hipótesis para plantear un tema, ¿no? Sí, obvio. Yo no sé si... Es una pregunta, ¿viste? Yo creo que obviamente, como en todas las cosas, ¿no? Yo observo que las cosas en realidad nunca son así totales, generales, es imposible. Entonces como que la filosofía siempre va a ser relativa. Entonces después si se usa la palabra todos o no, es como que hay que ahí dejarla más laxa la cosa porque ya sabemos como que nada es absoluto, ¿no? Claro. Me gusta, es como que una vez que llegaste a ese punto es como te relajás. Me encanta que se escuchan los pajaritos de fondo, chabón, me estoy trasladando, sí, me estoy trasladando al parque. Acá es un día precioso en Neuquén, un calor tremendo. Sí, acá estuvo muy pesado acá también y ahora está hermoso, claro. Por suerte. Lo que tenés en Neuquén es que es divino porque no es pesado, es un calor seco que, digamos, te apartás de un poco del sol para que no te dé directamente, que la verdad que te da muy fuerte. Debe quemarse. Sí, mal. Y después por ejemplo, en las noches neuquinas, soy un amante de las noches neuquinas veraniegas. Bueno, estamos en primavera todavía, pero ya se acerca. Viste que en noviembre te empieza a acercar. El otro día me acordaba de vos diciendo, los invito a salir a oler las flores, ¿no? Es genial, pero digo, el clima también, la época acompaña. Y también te acompaña como a repensar el año, viste que llegás a noviembre y ya diciembre tiene olor a fiestas, ¿no? Tiene olor a cierre, a año nuevo, a Navidad, pero noviembre te acerca a diciembre y empezás como a recalcular, digamos, ¿no? Sí, están todas esas cosas de calendario y acá en nuestro caso, tipo en el hemisferio sur, empieza a haber este clima mucho más propicio para la vida y la vida te lo demuestra, ¿no? Salen flores, y salen todo verde. Sale la gente a la calle, ¿no? O sea, deja de hibernar. Y nosotros también somos plantas con raciocinio, animales con raciocinio, todo lo mismo, ¿entendés? O sea, la vida toda florece al mismo tiempo, está demostrado acá en la realidad, ¿no? Yo estoy en el parque y está este lugar para chicos con arenero repleto de gente, repleto. Claro. O sea, bueno, pero pasa que también el invierno es como que te hace hibernar. Digo, yo salí a pasear con Dantito de 10 meses, en el invierno lo tenés que estar guardado, ahora salís a pasear y disfrutás de los días. Y en esto de la finalización veía que ya subí a YouTube al canal Nico Valero, que pueden ahí suscribirse y ver todos los programas de Ando Filosofando. El número 30, pucha que hicimos programas. Bueno, Pete se ha sumado hace poquito, pero hemos tenido un año muy lindo en Ando Filosofando. Y bueno, ya en diciembre es como que yo ya me empiezo como a despedir de a poquito, porque falta poquito. Al ser un programa por semana, quedan pocos programas por delante. Y después a barajar y dar de nuevo. Esto que decías también ¿Y qué sentís vos con esto? Y despedida, cierre, viste que es como... ¿Y qué te hace sentir esa despedida y ese cierre? Lo mismo que cualquier despedida, cualquier cierre. No, depende, porque hay algunos que te enorgullecen y otros que te calman, otros que te dan alivio, otros que implican ansiedad. Sí. Pero... ¿Dolor? ¿Cómo? Dolor, tal cual. Tipo una pareja... Todo el espectro humano. Claro. En realidad, así que mala mía. No, pero es que este es un cierre que me genera orgullo, me genera un lindo recorrido, nos animamos a hacer algo nuevo. Yo nunca había hecho radio, trajimos también un tema complejo a la radio, donde vos decís filosofía y da miedo. Muchas veces. No solo eso, sino también el ritmo de la filosofía, ¿no? Que es otro al de la radio, ¿no? La filosofía es más pausada, más pensada, y la radio es más rápida, más espontánea. Bueno, y justamente partimos de esa base, ¿no? De digamos, sacarle las vestiduras de vieja y de pausada a la filosofía, que muchas veces me generó alguna que otra crítica, sobre todo de filósofos. Para ponerle... No, claro, porque cada uno... Como Piazzolla y los tangueros en su época, más o menos. Claro, tal cual. Esperemos. Tal cual, bueno, pero, a ver, por ejemplo, y lo traigo más en lo académico, a Darío Stanrasper, que, digo, yo le puedo criticar muchas cosas, pero la verdad es que el tipo trajo la filosofía
la marketingizó y la trajo al día a día, digamos, a los no filósofos, por llamarlo de alguna manera, como si hubiera gente que no fuera filósofa. Es y como muchos, el Pavarotti de la filosofía argentina. Claro, y muchos en el ámbito académico le critican su propia academicidad, digamos, por llamarlo de alguna manera. Es decir, vos tenés toda una metodología, yo me estoy volviendo loco. Otra de las cosas que me gustaría también, viste que uno se va poniendo metas y desafíos y los quiere ir cerrando, ¿no? Ahí tengo dando vueltas mi tesis de licenciatura, viste, yo me recibí de profesor, de nuevo la funcionalidad, ¿no? Pero más allá de tener el título, a mí me gusta como el desafío porque además me encanta mi tema. El tema de la tesis es apasionante y sentarse a escribir. Y está buenísimo, pero tenés que tener cierto método, ¿no? Ciertas herramientas para escribir. Tenés que citar cada cosa, tenés que citar de tal o cual manera, tiene que haber un hilo argumentativo. Y las obras de Darío la tienen, pero no son académicas. Digo, yo no sé si puedo citar, por ejemplo, el otro día me surgió esto, citar una parte de su libro en mi tesis. Y me pregunté, ¿se podrá? ¿Aquellos que corrijan la tesis van a permitir que uno pueda citar obras que no son tal vez del ámbito más académico, sino que son, digamos, más como bestseller, por llamarlo de alguna manera? Y está buenísimo esto, ¿no? Hacer una mezcla, ¿no? Ir de... La filosofía es pensada, pero también puede ser espontánea. Y también es algo que va más allá de aquel que tuvo la suerte de estudiarla. Yo me encanta haber estudiado filosofía, pero, qué sé yo, vos estudiabas filosofía fuera del ámbito institucional, ¿o no? ¿A vos te encantan los temas? Claro, te encantan los temas y lees y te gusta. Entonces, no necesariamente tiene que haber un ámbito institucional para poder estudiarla o hacerla, ¿no? Y hacerla... Es que no, te lo voy a tirar filosófico. Yo creo, tipo, un método ya es una autoridad. Alguien lo inventó el método. Claro. Ese criterio, ¿por qué es el único, digamos? ¿Quién lo sostiene? O sea, alguien lo sostiene. Claro. Porque es un concepto. O sea, ¿por qué prevalece sobre los demás? Es decir, ¿por qué yo tengo que hacer tal o cual cosa para preguntarme cosas sobre la vida si eso es filosofar, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Bueno, pero decís... O sea, es más complejo, obviamente. Puede ser también académico, puede llevarlo a lo que pasa es que ¿qué contrato haces, no? Porque digo, querés el título, tenés que cumplir estas reglas o estas normativas. No es algo así. Claro. Pero el tema es, y esto es otro tema ya estatal, ya es una cosa más... Sí, no solo académica. Bueno, pero yo también criticaría lo estatal, porque muchas veces vemos lo estatal como si fuera... Digo, me acuerdo del programa pasado, algo no religioso, y hay veces que o sea, el Estado se convierte casi en una religión. Yo soy un crítico de todos los fanatismos, ¿no? De todos los absolutismos. Y es justamente esto que plantea Foucault, que dice, se genera un concepto, una institución, lo plantea él, una forma jurídica, y después vos alrededor de esa forma jurídica tenés como una especie de pensamiento ético positivo que vas creando simplemente por el hecho de la naturalización. Entonces, en este caso, ¿es bueno hacer una tesis con este método? No. ¿Por qué? Y porque es así, y porque es estatal, qué sé yo, o porque te permite un criterio educativo o de investigación, de hermenéutica, pero todo se pone en duda, porque no siempre fue así. Entonces, si lo puedes poner en duda, ¿por qué tiene esta característica de verdadero? ¿No? Sí, esta armadura. Tal cual. Tiene una armadura. O sea, ¿de dónde sacó esa armadura? Si yo mismo con las preguntas, con la filosofía, la desarmo. ¿Entendés? Claro. Yo estoy totalmente en contra del método. O sea, también podés aplicar el método que se te cante. De hecho, cada vez que haces algo una segunda vez, ya se tornó un método que lo hiciste igual. Tal cual. Entonces... Hacer mate. Me estoy haciendo un mate y tiene un método. Exactamente. Para hacerlo bien. Claro, para hacerlo bien, el agua tibia, biribiri. O sea, en cuestiones como el mate da igual. O sea, si querés volverte metódico y tal vez decirle a alguien, che, ¿sabés cómo se hace un mate? Bueno, después te vas a dar cuenta de que en realidad cada uno se mate como se le canta el culo, y lo mismo una tesis de filosofía. Tal cual. Pero digo, y sacándolo de la tesis lo puedes llevar a todos los ámbitos, ¿no? Lo puedes llevar a toda la vida. Claro. Y en esto de la automatización, fíjate cómo es circular el argumento, ¿no? Somos metódicos. ¿Por qué tenemos que vivir de la manera en que se supone que tenemos que vivir? ¿Por qué no romper con esa armadura donde el calendario me dice que llega diciembre y que tengo que repensar qué voy a hacer el año que viene? O viste, yo soy
Me vuelven loco, me estresan muchos memes, ¿viste? Esta cuestión de las frases así que te aparecen y son abstractas y te aparecen en un momento y es como que, oh, esta verdad es absoluta y lo pones en las redes y digo, y eso que te dicen, bueno, un nuevo año, un nuevo desafío, nuevas metas. Loco, hoy mismo puedes poner tu nuevo desafío si querés o una nueva meta, ¿no? No necesitas el calendario. Es otro método. ¿Qué cosa? ¿O no? Es otro concepto, otro método que nos rige la vida, esto del calendario. O sea, si uno se abstrae de esa creación, la realidad no contiene eso, más que tipo en cómo van cambiando las estaciones y demás, pero es no más que un concepto. Que nos adherimos y le empezamos a crear una ética, como vos contabas. Bueno, y ahí hemos hecho. Esa ética es la de que fin de año nos enarbolece, tipo, estamos cerca de diciembre, tipo, se termina, etcétera. Obviamente los ciclos de la naturaleza también se van. Claro, eso te iba a preguntar, si el método también viene de la naturaleza, entonces todo es dado, el método, cómo gira la Tierra alrededor de... Hay método ahí. Sí, qué sé yo. Hay regla, hay normativa. No sé. Capaz hay, y bueno, capaz, mira, somos tan ignorantes de estar observando métodos que no corresponden a la realidad, que no somos expertos en esos métodos del universo, somos ignorantes. Claro. Y capaz todos esos métodos del universo, no sé, de la vida que van sucediendo y nosotros a veces desatendemos porque estamos muy los chicos discutiendo, no sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí, qué divertido. Muy bueno. Perdón, pero estoy improvisando en el parque. Qué lindo la niñez, Bueno, Nietzsche planteaba que había que ser como niños en las 3 transformaciones de Zaratustra, ¿te acordás? Sí, yo no sé si diría como niños, qué sé yo, porque está como esa romantización también de la niñez, porque la niñez es muchas cosas, y puede ser muchas cosas. Entonces... Bueno, el otro día hablando de esto me planteaban que en la niñez también hay cierto grado de, por llamarlo de alguna manera, maldad o crueldad, me usaron esa palabra. Y decís, bueno, pues, depende cómo veas la niñez. Sí, depende, claro. El chico es inocente, no sabe lo que está haciendo, está aprendiendo, o sea, y tal vez cuando lastime a otro y lo vea lastimado, y ahí tal vez seguramente empatiza y se da cuenta, capaz es algo que o no, sí, o se vuelva un malvado compulsivo. Y ahí es cuando nadie lo educa, ¿no? Claro, y ahí es cuando te pones a pensar, bueno, tenemos un programa de educación ahí en el canal de YouTube, cuando te pones a pensar lo importante que es lo que ven, lo que escuchan, lo que sienten, lo que me gusta el sienten, porque el sienten tiene que ser mayúscula, porque los sentidos externos, pero sobre todo también las emociones, ¿no? El niño tiene que saber lo que es el amor, lo que es el miedo, lo que es la tristeza, lo que es el dolor, lo que es la angustia, lo que es la ansiedad, lo que es la frustración. Ahora en eso, como bien vos decías, es inocente los primeros años, hasta la responsabilidad que tienen los que estamos alrededor, padre, madre, tía, abuelo, hermano, lo que sea, digo, cualquier vínculo que genera a su alrededor, es responsable, vos sos responsable de lo que le estás mostrando, porque además son esponjas. Y como bien decías, si el pibe hay algo de crueldad es porque lo absorbió de su ámbito, ¿no? Sí, eso ya sería más adelante, creo. Capaz, sí, es que crueldad del ámbito van a encontrar sí o sí todo el tiempo, porque la naturaleza también es cruel, qué sé yo, capaz había un pajarito comiendo gusano y dijo, bueno, y no sé, ¿entendés? O sea, es todo, la crueldad es como relativa también, ¿no? O sea, que es cruel, qué sé yo, capaz le tiró del pelo a una nena porque, qué sé yo, tenía colitas, y digo, sí, y tiró y le dolió y no sabía que le iba a doler, qué sé yo, ¿entendés? Claro. Yo creo que eso le debe pasar a los pibes, yo me vuelvo loco, Pete, educando a Dante, que le mando un beso, tiene 10 meses, porque ves cada cosa y decís, si yo veo que hay un gato que se va a comer un pajarito y justo lo ve, decís, ¿dejo que lo vea? O... Sí, totalmente. ¿No? Es como... No? Y la tele prendida atrás y constantemente las cosas que se ven en la tele o los videos eso o te la diría letra. Que es mejor evitarlo, ¿no? Bueno, tal cual, la teoría siempre que se puede, ¿no? Claro. Che, Pete, nos lanzamos con Tuti, si querés hacemos un cortecito de música, acá mi amigo Flavio me pone una buena musicola y volvemos enseguida con más Ando Filosofando, este programa que es así, como verán, se escuchan los pajaritos de fondo, estamos filosofando sobre la vida y la traemos a tierra. Enseguida volvemos.
Muy bien, ya estamos de vuelta por Ando Filosofando. Les recuerdo también que nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp si quieren comunicarse con nosotros al 11 4177 9332. Mandarnos un audio, mandarnos alguna crítica, algún comentario, bienvenido es. También están las redes de la radio, en Twitter, @Nacional Neuquén, en Facebook Nacional Neuquén, en Instagram Nacional Neuquén 103.3. Este es el peligro de tomar mate mientras estás en el programa de radio. Te queda ahí una yerbita en la garganta y de pronto te ataca. Pete, ¿cómo sigue ahí tu día en el parque? Acá en el parque el peligro de hacer un programa de filosofía en un parque es que por teléfono es que de repente se levante viento y no se escuche nada. Claro, y se escucha el... Claro, algo así. Bueno, Pete, si querés arrancamos con el programa. Dale. Siendo las 18:33, luego de 25 minutos de la verborragia filosófica, ¿no? Que bienvenida es, porque, digo, es lo que siempre traigo, ¿no? Ando filosofando, tiene que ser andar filosofando sobre lo que surge. Igual surgieron varios temas, la automatización del ser humano, esto de los desafíos, de ponerse objetivos. Y también había quedado pendiente en el programa pasado con Fede Pugliese, que la verdad es que dejamos ahí pendiente el tema porque la idea era encontrarnos nuevamente hoy. Pero bueno, a Fede se le complicó, por ahí lo hacemos el próximo martes o el próximo programa. Y el tema planteamos todo lo que implicaba el fenómeno religioso, de por qué surge. Algunas ideas que surgían era por miedo a la muerte, necesito darme una respuesta. Las instituciones, si las iglesias son mecanismos de poder o mecanismos de derecho, como planteaba Fede. Y justo llegó el punto como más álgido que ustedes empezaron a debatir. Me encantó. Yo me sentía ahí como una especie de mediador en dos visiones, pero que cada una tenía lo suyo. Me gustó la parte del diálogo interreligioso que traía Fede, y me gustó también esto de la separación, por ejemplo, que traías vos de lo que era lo religioso en el Estado o en lo público, por llamarlo de alguna manera, y ahí justo tuvimos que cortar el programa. Así que, Pete, si querés, contame vos un poco, si querés ampliar lo que... Sí, lo que pienso, lo que me dio a pensar en ese momento, después seguí reflexionando y me parece que es como en un marco teórico hablar de que la religión esté en contacto con el Estado para transmitir valores. Así y punto, suena muy bien, ¿no? Pero en la realidad hay muchas otras cosas que suceden de público conocimiento, que por ejemplo la Iglesia Católica tiene mucho más fuerza en el mundo sudamericano, occidental en general, que otras, ¿no? Y tienen una gran influencia. Sí. De hecho, hay personajes que se debaten en la política argentina que responden al Papa y cosas por el estilo, ¿no? Hay intereses por todos lados, ¿no? En realidad. Claro. Entonces, más allá de lo religioso, por los valores, que suena muy lindo, me parece que atrás de eso o delante de eso en la realidad hay otras prácticas, me parece. No sé si será muy conspiranoico, pero me parece que no, es como... Partiendo, vamos a ser sinceros, ¿no? Desde los casos de pedofilia de la iglesia, o sea, y hay tantos ocultamientos, ¿no? Ya que estábamos con las recomendaciones, el primer programa que estuve hace 2 martes de la serie Human, recomiendo una peli que creo que es muy conocida porque ganó un Oscar, o sea, no sé si eso importa, pero o sea, no es por eso algo que metódico, claro. La película metódico, que cumplió con el método para ganar un Oscar. Exacto. Pero la verdad es que más allá de que el método está bien llevado, eso seguro, estuvieron bien, pero más allá de eso, es una película basada en la realidad y muy fuerte. Es un grupo de investigadores, periódico en Boston, creo, de Estados Unidos, que descubren un caso de pedofilia gigante. Iglesia de Estados Unidos, ¿no? Iglesia de Estados Unidos, arzobispado de Boston. Sí. No sé, todo el clérigo, había como 90... pedófilos en la iglesia haciendo las suyas y abogados cubriéndolos, tipo cerrando tratos con las familias damnificadas. Una película que creo que la tiene que ver todo el mundo, todo el planeta, ¿no? Porque hay instituciones que tienen mucho poder, mucho más del que deberían tener, dadas ciertas evidencias históricas, ¿no? Que antes también hablaba de otro programa
sobre los hechos históricos que ha cometido la Iglesia y otras religiones también, contra otras religiones y contra otras obligaciones, ¿no? Bueno, si nos ponemos a rebuscar en el pasado, todo el mundo tiene culpas, ¿no? Pero Spotlight, ¿no? Spotlight, sí, en primera plana creo que se llama en castellano. Ajá. Súper recomendada. Entonces, si te pones a ver todo lo que pasó, bueno, todo lo que ha hecho la Iglesia Católica, ya que estamos hablando de ella, pero yo lo haría un paralelo con, no sé, muchísimas otras instituciones de la historia humana, ¿no? Claro. No solo religiosas, sino estas que buscan abarcar tanto, ¿no? Buscar abarcar mucho me parece que es querer tener poder. Claro. ¿No? Bueno, sí, volviendo un poco a lo que planteabas al principio, sí. Tal vez no, sacándole cuál sería la Iglesia, el problema está en que haya una institución, o no, me pregunto, ¿no? Que genere influencia en los ámbitos de poder. Y yo ahí parto de la base de que el poder me hace un poco de ruido, porque para mí el poder es algo peligroso para el ser humano. A toda persona que tiene poder la cambia, la transforma, y muchas veces para mal. Digo, uno empieza a tener esa sensación, esas emociones de control, de decisión, y es casi como una especie de droga, ¿no? Que se vuelve como una especie de consumo problemático. Por eso es buena, digo, la concepción de la democracia en sus orígenes, de que el poder tiene que ser por un periodo de tiempo limitado, y que justamente no implique tanta influencia cuando lo tenés, sino que estés, por eso la concepción de república, no justamente es tenés un poquito de poder que está controlado por aquel y por aquel otro, no tenés todo el poder, todo el parámetro de decisión, cosa que no sucede en nuestra hermosa y querida Latinoamérica. Lamentablemente. Y en ese sentido es, bueno, ¿por qué hay iglesias que tienen poder y decisión? ¿Por qué hay empresas que tienen poder y decisión e influencia? ¿Por qué hay instituciones de distinto tipo? Digo, evangelistas porque la iglesia evangelista también está creciendo muchísimo. Y la iglesia católica, por lo histórico de nuestro país, hasta está mantenida por el Estado, ¿no? Entonces, ¿por qué permitimos que haya esa influencia? Ahora, después yo me pongo a pensar en esto que decís de claramente un ocultamiento de casos así, una institución que se supone que tiene que cuidar. Que inculcar, digamos, ciertos valores. Claro, es algo terrible, tremendo. Pero yo no mancharía a toda la institución por los tipos hijos de su madre que lo realizan, porque también es romper con el hermoso papel que hacen otros curas que están en otros lugares muchísimo más que justamente no salen en los medios, salvo alguno que otro, como el padre Pepe, o mirá, el mismo Opelka. Sí, no me sale el nombre, es uno que está en África, pero bueno. No Opelka, sí. ¿Ese? ¿Opelka? Sí, argentino. Claro, tal cual. Digo, entonces, es justamente esto de cuando le pones poder, se enferma. Es como que se empieza como a denigrar, digamos. Excepto a estos pequeños hombres, ¿no? Como Opelka. Claro. Que por más que sea cristiano, católico, lo que sea, yo lo respeto a full. El tipo es Jesucristo, básicamente, ponerle, o esta figura, ponerle, porque el tipo lo que hace es eso, se dedica a subir al chabón, a alfabetizar gente, a enseñarle a construir casas, a darle vivienda. O sea, el tipo se dedica su vida entera a eso. Es decir, el tipo es básicamente Jesucristo, ¿no? Y en ese imitando sentido, perfectamente claro, su ejemplo. Tal cual. Y en ese sentido, valorizar el mensaje evangélico. Porque el mensaje, porque yo la figura, mira como estamos filosofando a morir, ¿no? Pero la figura de Jesucristo muchas veces siempre traigo esta relación tal vez ejemplar entre Sócrates y Jesucristo, ¿no? Porque Sócrates es como el filósofo que vos decís, te atrae a la filosofía, digamos, su método mayéutico de encontrar las respuestas en uno mismo, el hecho de que no haya escrito nada, sino que lo que conocemos de Sócrates es porque otros hablaron de él, su mensaje de dar la vida, tomar la cicuta para respetar la voluntad de las leyes, o sea, para respetar lo que pensaba, o sea, para no ser hipócrita con su pensamiento, termina muriendo. Bueno, la alegoría de la caverna que trae Platón y que habla un poco de su historia. Sócrates es una figura magnífica como ejemplar
y así también Jesucristo, porque Jesús no escribió nada, conocemos la figura de Jesús por lo que dijeron otros, más allá de lo milagroso que uno le puede contener, el mensaje de amor es fantástico en el Evangelio. Sí, además capaz toda esa cosa fantástica es una parafernalia ahí, son fuegos artificiales, o sea, ¿qué importa todo eso? Si lo importante es otra forma de ser que tenía él y que lo transmitir, ¿no? Es una manera de contar, digo, es como... Es una manera de contar. Yo en una época daba filosofía para niños, algo hermoso, apasionante, que tendría que estar en todas las escuelas porque inculcar el pensar, la crítica, la innovación, lo constructivo, tenés miles de cosas para trabajar con los chicos a partir de la filosofía. No es enseñarles sobre Sócrates, sino filosofar con los chicos. Un precioso programa que se daba en una escuela surge con los chicos, porque también era esto, no era la típica clase de filosofía hacia los niños donde tenían que aprender algo, sino que era en ronda. Por ejemplo, me acuerdo uno de los temas era ¿qué animal creen que representa la filosofía? ¿No? Si tirabas preguntas y algunos planteaban los monos, porque es lo más parecido al hombre, el delfín, porque es inteligente, ¿viste? Surgían todas cosas que era muy lindo de seguir, y los chicos mismos tenían que ir argumentando, bueno, le daban pie también al valor de respetar la visión del otro, bueno, y terminabas diciendo que era el búho, ¿por qué les parece el búho? 360 grados. Bueno, en uno de estos encuentros surge Adán y Eva, ¿no? Que incluso me generó un pequeño inconveniente con la profe de catequesis, a la que le mando un beso. Porque claro, los chicos me preguntan, pero la típica pregunta que te surge con Adán y Eva, ¿y qué pasó con los hijos de Adán y Eva? Y es como que entonces todos somos primos, digo, todos tenemos ¿cómo empieza la vida realmente si estaban Adán y Eva nada más? ¿De dónde salieron? Bueno, preguntas que surgen. Entonces yo les digo, chicos, es una manera... Obedezcan a la profesora de catequesis. No, ni loco, al contrario. Es una metáfora, es una manera de explicar algo que vos no podés explicar. ¿Qué es lo que no se puede explicar? ¿Cómo surge una nueva especie que empieza a preguntarse por el hecho de ser especie, por ejemplo, ¿no? Entonces decís, los monos no se preguntan, hola, sí, ¿qué tal? Soy mono, soy pensante, ¿qué sentido tiene la muerte, ¿no? ¿Cuándo sucede eso? Entonces es una manera de explicar de que hay un valor, y bueno, eso es lo que trae también lo religioso, o hay un valor de más en el hombre y la mujer, ¿no? Como género, como especie. Claro, y los chicos se quedaron como, se lo comentaron a la profesora de catequesis y vino y me dijo, no, este relato es así, es histórico, y vos decís, a ver, me parece que hay que sacarlo un poco a lo... Pierden tratando de hacerlo histórico, porque apenas tiene dos dedos de frente la persona y bueno, ya te das cuenta de que como ya dos preguntas te haces y es obvio que no es histórico. Claro. Es demasiado obvio, es decir, ¿por qué llevarlo a ese terreno si con que sea metafórico está perfecto? Claro, ¿no? Y eso, ¿no? Aprovechar lo diverso. Porque vos en un contexto así podés sumar la teoría de la evolución a lo religioso, ¿no? O sumar los valores de lo religioso a lo filosófico. Y hacer, por ejemplo, filosofía de la religión. Digo, y empezar a ver qué tienen en común las religiones. Y el ser humano, y esto del fenómeno religioso que planteábamos. Y también un análisis social, ¿no? Volviendo a lo mismo, esto de la iglesia influyendo en el Estado o en distintas instituciones. Yo soy también muy crítico del Estado. El Estado como institución tiene ¿cuántos años? Surge de una idea del contractualismo, de una idea de democracia que en realidad cuando es representativa ya deja de ser verdadera democracia, porque ¿dónde está el gobierno del pueblo? Traemos a Bolivia y traemos a Chile. ¿Cuándo es pueblo? ¿Cuándo sí es pueblo? ¿Cuándo no es pueblo? ¿Es golpe de Estado y se quiere robar una elección? No, cuando las Fuerzas Armadas... ¿Qué son las Fuerzas Armadas? Como para decirle a un tipo que tiene que renunciar. Y ahí empezás a decir, a ver, ¿qué está pasando? Para mí estamos en crisis en este sistema institucional de organización. Es complejísimo, es complejo cualquier sistema que intentemos implementar. Absolutizar o implementar para que la sociedad se rija, digamos, no sé. Es como que va a tender a fracasar si existen individuos que lo quieren manipular, digamos. Individuos ya sea poderosos de cualquier tipo, religiosos, cualquier tipo de institución que esté sobre los individuos, digamos. Cualquiera sea, porque plantean, por ejemplo, en esta teoría marxista de
o ahora Nicolás del Caño, digo, como para ponerle un nombre y apellido, el Estado, cuando es algo colectivo, pierde poder. Y no dejan de ser personas las que van a estar en ese estado. Y como toda persona, el poder también te lleva a querer manipular. Entonces, en una sociedad tan compleja y tan amplia, tenés que repensar, y ahí es cuando decís, la filosofía tiene mucho para dar en esta época, para repensar hasta nuestro propio, poner en crisis hasta nuestro propio sistema de organización. Ni capitalismo ni comunismo. Totalmente. ¿Por qué? Conciencia. Claro. El sistema tiene que ser un sistema de conciencia, educarnos en la conciencia, despertarnos, ¿no? Y mirar la realidad, no vivir en base a esos métodos que nos tienen acostumbrados por educación, por religión, por boca a boca ya, ¿no? Ya hace rato que estamos institucionalizados como especie. Claro. Entonces, romper todo eso me parece como es el único sistema viable. Y creemos que otro sistema fracasará. Creemos que esas instituciones son valiosas por sí mismas y en realidad tienen valor por lo que nosotros generamos alrededor de esas instituciones. Entonces también hay que ponerlo en crisis, y en esto de la diversidad, ¿cuánto tiene para aprovechar la diversidad? El sincretismo, muchos critican el sincretismo o lo por ejemplo lo que planteamos, lo interreligioso. Digo, a mí me encanta porque de la mezcla surge algo nuevo. El Apeiron en algún momento planteaban los presocráticos, de lo cual surge todo, lo amorfo, es decir, la mezcla, en cierto punto, qué sé yo, el cosmos, ¿no? Bien, me volé, pero... Pero me gustó. Me fui al parque con Pete, pero... Muy bien, sí, yo aparte de acá estoy viendo todo, no sé, el cosmos estoy viendo. Bueno, pero si vos te pones a pensar, si tenemos que aprender de la naturaleza, ¿cómo es el ecosistema, no? Todo interconectado, todo relacionado, y bien diverso, y bien dinámico. O sea, si existe un método, es un método para que esa comunicación, esa... no sé, interconexión, ese intercambio sea lo más eficiente posible. Claro, pero que también es dinámico en sí mismo. También. Es absolutamente dinámico y yo creo que la inteligencia del universo, digamos, es eso de avanzar hacia lo más eficiente para la interconexión de la vida, ¿entendés? Porque viste cómo es un bosque, ¿no? Que los hongos de un bosque son como el cerebro del bosque, porque están interconectados a lo largo de toda su extensión. A mí me trae siempre una historia de las secuoyas. Son como una especie de árbol bien ancho, gigante, donde creo que están en Estados Unidos. Para tratar de protegerlos empezaron a hacer una cuadrilla, porque era una zona donde había muchas tormentas eléctricas, generaban incendios. Entonces, para protegerlos hicieron una cuadrilla para justamente apagar esos focos de incendio cada vez que se generaban. Después de un tiempo se dieron cuenta que no crecían secuoyas nuevas, digamos. No había más incendios, pero no había nuevos árboles. Y vos decís, ¿qué sucedió acá? Claro, lo que pasaba es que la semilla de la secuoya es bien chiquitita y necesita un suelo completamente liberado de otras cosas y bien húmedo. Entonces los incendios que provocaban las tormentas eléctricas naturalmente quemaban todo lo ostro, digamos, todo lo que era el bosque, digamos, todas las demás plantitas, todo lo demás. A las secuoyas, a los árboles no le hacían nada porque eran tan anchos los troncos que no los prendían fuego, no llegaba a prenderse fuego el árbol. Le liberaba, digamos, el piso para que caiga la semilla y pudiera crecer, y además la ceniza que se generaba hacía que el suelo sea más fértil, ¿no? Una cosa así. ¿A qué iba con esa metáfora? De que muchas veces el ser humano intenta realizar algo para ajustarlo a su medida, intenta proteger algo y en realidad lo tenés que dejar surgir, digamos. Claro, qué arrogancia, ¿no? Qué arrogancia la del hombre decir, yo voy a mejorarte, secuoya. Claro. Como si la secuoya no estuviese ahí mucho antes que ese imbécil, ¿no? Claro, bueno. ¿Y qué vas a ver mejor? Imbáculo, ¿no? El imbécil en el sentido etimológico, ¿no? Sin bastón, digamos. Pero, y en esto nosotros seguimos discutiendo izquierda-derecha, ¿entendés? Estamos como país sí, país no, o sea, tenemos que repensarnos. Estamos involucionados en el sentido de la conciencia, estamos discutiendo espejito de color contra espejito de color. Claro. Y es tipo, listo, vamos a perder. Ese es el problema, ¿no? Sí, o lo peor de todo es que alguien va a ganar. Y en realidad ahí perdemos porque no tiene que haber un ganador y un perdedor.
sino que es repensarnos constantemente. Hasta yo me imagino, ¿cuántos años tiene nuestro país como país? Y acá me van a tildar de poco nacionalista, pero tenemos 2000, ponele 1810, si querés ponerle una fecha, sí, 200 años, un poco más. Sí. ¿Va a existir la Argentina en 200 años? Va a existir cualquier país, no digo Estados Unidos, Argelia, Zimbabue, lo que vos quieras. ¿Van a existir la concepción de países? En 200, o sea, hace 200 años no existían. Años. O sea, imagínate Roma, pensá en Grecia, Roma. Yo no creo. Los imperios bárbaros, que también lo aprendemos como si fueran tipo Grecia, nos imaginamos que lo mismo que el país, sin nada que ver, cambió absolutamente. Tenían el mismo nombre, pero era otra manera de relacionarse, de organizarse. El comercio, lo económico, el sistema económico, ¿va a seguir estando esta manera de relacionarnos? Seguimos pensando en capitalismo, comunismo, en países, en banderitas, en métodos de gobierno, y tenemos que repensarnos, porque somos una sociedad mucho más compleja, y muchas veces implica dejar correr la bola y ver qué sucede, ¿no? Sí, yo recién pensaba en los tiempos modernos, ¿no? Y cómo Internet, que en gran parte del mundo occidental, que tiene mucha influencia sobre el mundo en general, y bueno, el oriental también, en parte, cómo esta tecnología puede traer un cambio que haga que los países estén el sistema esté en riesgo, ¿no? Porque muchas cosas que han pasado, muchos hackeos y cosas por el estilo, todo tiene que ver con Internet, es decir, cosas que información que se da a la luz. Sí, y acceso a la información, es poder, claro, tal cual. Y entonces, si todo el mundo tiene el mismo poder, digamos, porque todo el mundo tiene la misma información, entre comillas, ¿no? O sea, mientras más así sea, o sea, más libres vamos a estar de estos sistemas, ¿no? Que son el problema. Claro, y en esto para mí, la llegada de Internet es casi como 10 veces la revolución industrial, 10 veces la revolución que produce la imprenta, es terrible. 1.000.000 de veces la revolución. Entonces también, situarnos epocalmente, yo creo que nos van a estudiar esta época en 150 años y vamos a hacer como el post cierta revolución o el mismo tiempo que estuvo viviendo cierta revolución que en 200 años se va a investigar como en vez de antes de Cristo o después de Cristo, va a ser antes de Internet o después de Internet, para qué sé yo, no sé si volás así. Más o menos. Futurología te lo permite. Yo espero que ni siquiera se piense de esa forma ya para entonces. El antes y el después, claro. Sí, claro, que ya, o sea, que en 150 años no, es muy poco, pero ponerle que en 300 años ya ni siquiera estemos pensando en qué pasó en el pasado, ¿entendés? Que hayamos evolucionado a una cosa superior y que si lo estudiamos o demás que sea leve, ¿no? Y que nos dediquemos a esto que decías antes al principio del programa, de la prida, a esto, a lo personal, claro. a relacionarnos con el otro y con la vida en general, con la atención del presente y no la atención focalizada en búsqueda de poder, digamos, o superioridad, ya sea dinero, estatus, currículum, claro. Como quieras. Y así, si querés, lo dejamos ya para el programa que viene, pero de eso un poco trata la tesis. Yo planteo que el sentido de la vida, o sea, para ponerle nombre, está justamente en la relación con el otro, ¿no? En la donación que uno hace con el otro. Porque en el fondo, y en esto traigo una idea de justamente que tiene la connotación religiosa, pero lo traigo a lo filosófico, que es la eternidad. Uno es eterno cuando deja su huella, su presencia, digamos, en el otro. Y así, digo, esto del tema de la muerte que vos decías que siempre tiene que estar presente en todos los programas, siempre traigo una frase de Marcel que es: amar a un ser es decirle tú no morirás. Justamente en el amor se da esta presencia del otro, a pesar de la muerte. Entonces eso te hace eterno. Y si traemos todos los pensamientos a eso, no tenemos más que eso, que las relaciones vinculares y personales con el otro. Y de eso se construye todo lo demás, ¿no? Sí, yo creo que sí. Te abrí una puerta... Sí, otro programa. Otro programa. ¿Cuánto tiempo nos queda? Son 18:56, nos quedan 30 segundos, ponele. Bueno, entonces no voy a responder nada porque me voy a quedar a la mitad. Te la dejo picando para el martes que viene. Dale, queda picando. Y nos vamos con esos pajaritos de fondo, con esa imagen de parque que tuvimos durante todo el programa. Sería lindo.
Gracias, Pete, por filosofar juntos. Gracias a todos los que se engancharon del otro lado. Sepan que pueden suscribirse al canal de YouTube. Ahí estamos lo metódico, ¿viste? Siempre tenemos que volver a la tierra en este programa donde hablamos de todo, desde la pedofilia en la Iglesia Católica al Estado. Es lo lindo picante otra vez, está bueno, que se ponga picante. Sí, traer cosas que uno, viste, por ahí generan ruido, pero está bueno, así escuchamos. Sí. Pete, te mando un abrazo gigante. Saludos a todos los oyentes. Nos vemos la próxima.